¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos en la clase que corresponde el día de hoy al mundo después de la Primera Guerra Mundial. La clase anterior nos quedamos viendo la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Hoy día vamos a ver lo que pasó después. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos con vida, porque tenemos salud, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le pedimos lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, como les decía, estamos viendo el tema de la Primera Guerra Mundial, ya lo terminamos la clase pasada. ¿Qué pasó después? ¿Cómo estaba el mundo? Quiero que empecemos viendo una película que es así, pero te rompe por dentro todo, porque demuestra los horrores de la guerra. Johnny cogió su fusil. Oye, hay dos extractos de la película que quiero que vean y después una canción sobre esta película. ¿Qué pensaba el mundo luego de esta guerra? Que habían muerto tantos millones de personas. ¿Por qué morían? ¿Por quién morían? ¿No? Conceptos, patria, ¿no? Conceptos, ¿por qué muero en una guerra? ¿A quién mandan a matar en una guerra? Después tengo una parte de una ópera también para que la vean, sobre lo que trataba el sentimiento generalizado en el mundo entero, ¿no? Obviamente son películas que nosotros vemos Estados Unidos o Europa, pero en el mundo entero había este sentimiento generalizado de aversión a la guerra, sobre todo después de tanta muerte, tanto sufrimiento. Creo que vean primero la primera película, es Johnny cogió un fusil, así se llama. Empieza con unos recuerdos hablando sobre la democracia, porque quiero que veamos cuál era la interpretación que tenían de la democracia. Ellos le echaban la culpa a la guerra, ¿no? A la guerra que había sucedido, le decían que la culpable era la democracia, ¿no? Ya sabemos que no es así, pero quiero que entendamos cómo se veía, ¿no? Esta película es bien interesante para entenderlo. Nada de lo que tengo en el mundo vale gran cosa. Mi casa es pequeña, mi trabajo es pequeño y mi sueldo también es pequeño. Mi hijo es pequeño y mi mujer. Y si vamos a eso, yo no soy ningún gigante. Todo lo que me rodea es pequeño, inferior, excepto esta caña de pescar. Yo mismo le pongo todos los años el mejor hilo de seda. ¿Ves este barniz? Viene de China. No hay mejor en el mundo. ¿Ves estas guías? Puro ámbar. Nadie en el pueblo tiene una caña como esta. Ni siquiera el señor Latimer, el del banco. Mi vida es tan pobre y tan vulgar que sin esta caña no me diferenciaría en nada de los otros hombres. No tengo nada que me distinga, nada. Por eso me inspira tanto amor. ¿Quieres más a tu caña que a mí? Pues claro que sí. ¿Qué tienes tú que me pueda dar distinción? Tú no eres nada extraordinario. Sí que lo soy, padre. ¿Tú crees? A lo mejor no lo soy ahora, pero lo voy a hacer. Naturalmente, hijo. Salvarás al mundo para la democracia. ¿Qué es la democracia? Pues no creas que yo lo entiendo muy bien. Como cualquier otra clase de gobierno. Tiene algo que ver con que los jóvenes se maten unos a otros, me parece. ¿Y por qué no se matan los viejos? Porque los viejos tienen que mantener el fuego en sus hogares. ¿Y eso no lo pueden hacer los jóvenes? Los jóvenes no tienen hogares, por eso van a matarse unos a otros. Cuando me toque el turno a mí, ¿querrás que me vaya? Por la democracia, todo hombre debe entregar a su único hijo. Yo no lo entregaría.
Yo no estaré aquí para impedirlo, Joe. Rodéame con tus brazos. Necesito su calor para alejar el frío de la muerte. No puedo. Por favor. No. Al final siempre pasa igual. Todo hombre afronta la muerte por sí mismo. Solo. Miren lo que le pasó después. ¿Cómo le han traído tan deprisa? El equipo médico oyó caer la bomba. Por lo visto, él también. Tórax y vientre prácticamente intactos. Es curioso que siempre se doblen en posición fetal. ¿Qué tiene eso de curioso? Intentan proteger sus órganos genitales. Este muchacho, por desgracia, lo logró. ¿Alguna otra identificación? No, señor. Entonces nosotros asumimos su cuidado. Me ocuparé personalmente de este caso hasta que se haya hecho todo lo preciso. Eso puede ser mucho tiempo, coronel Tillery. Me está limpiando el tubo respiratorio. Creí que me iban a quitar también los tubos. Pero no. No lo comprendo. ¿A dónde va ahora? Ah, sí, ya sé. Todavía tengo el tubo de alimentación. ¿Cuánto podré comer normalmente? ¿Cuánto me voy a curar? Ya ha terminado. No tendré que alimentarme siempre así, ¿verdad? Espera, Joe. Piensa un momento. Aquí hay algo raro. Algo frío. Algo húmedo. Primero tenía la cara ventada. Cuando me quitaron las vendas sentí... No, por favor. No te pongas nervioso, Joe. No pierdas la cabeza. Las mandíbulas. Intenta mover las mandíbulas. No tienes mandíbulas. Mueve la lengua y roza los dientes con ella. No tengo lengua. Y tampoco tengo dientes. Mi cara no es más que un agujero. Será muy grande. Será profundo. Yo no te dejes dominar por el pánico. Piensa. El interior del agujero está húmedo. Y el borde está seco. Húmedo, seco. Sí, eso es. He olvidado dónde está seco. ¿Sentirlo? Sí, voy a intentarlo. Seco. ¿Hasta dónde llegará el agujero? ¿Más arriba? No tengo ojos. No tengo ojos, ni boca, ni dientes, ni lengua, ni nariz. Toda mi cara ha desaparecido. Dios santo, soy yo y estoy vivo. No puede ser. Esto no puede pasarme a mí. Yo no puedo vivir así. No puedo. Por piedad. No puedo vivir así. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Madre, ¿dónde estás? Ayúdame, madre. Tengo una pesadilla y no puedo despertar. Si no me despiertas, estaré así durante años. 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 Por favor, pide por mí. ¿Qué está diciendo? Dice, mátenme. No hace más que repetirlo. Mátenme. Dígale que haremos todo lo posible por él, pero que ahora debe descansar. Que le daremos un calmante y volveremos luego. Y que le diga su nombre. No comenten con nadie lo que ha pasado aquí. Si llega a saber, se les haré a todos responsables. Si se reciben nuevas órdenes, dada esta inesperada situación, les serán comunicadas. ¿Qué hay? No espera la respuesta. Solo repite. Mátenme. 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 ¿No tiene usted nada que decirle, padre?
Al menos podría decirle que tuviera fe en Dios, ¿no? Pediré por él durante el resto de mis días, pero no pondré a prueba su fe con esa estupidez. Y usted se llama sacerdote. Esto es un producto de su profesión, no de la mía. ¿No? Él ha perdido los brazos, ha perdido las piernas, ha perdido el rostro, no puede hablar, no puede comunicarse, ¿no? La película es asfixiante. Hay una canción en los años 80, metalera, que quiso recrear esta película, ¿no? Se llama Uno, Primero, ¿no? De Metallica, es del año 88. Miren cómo la retrata porque también coloca fragmentos de la película. Ojalá que no me bajen el video en YouTube. Y si me lo bajan, no sé cómo enviarle esto. La canción es fuerte, ¿no? Así como lo que estamos viendo de la película. The cerebralness of a massive and irreparable then. You never know what has happened to him. If I had not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, Arthur. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. It is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins me. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? I can't remember anything. Can't tell if this is true or a dream. Deep down inside, I'm feeling the scream. This terrible silence stops there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for day. Oh, please, God, wake me. I just went ahead and chopped out every. Oh, God. Please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. You know, wake me up, I'll be like to scream and Hear me. back in the room is much too real. It comes out that I must feel, but can't look forward to reveal. Look to the time when I lived, that to the truth that sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me feel. Cut this life up from me. Hold my breath as I wish for day. Oh, please, God, wake me. It's like a piece of meat that keeps on living. It won't always be like this, will it? I can't live like this. I can't. Please, no, I can't. I can't. Help me. Somebody help me. Mother, where are you? Help me, Mother. I'm having a nightmare and I can't wake up. Now the world is gone out this one. Oh, God, help me. Hold my breath as I wish for day. Oh, please, God, help me.
like some freak in a carnival show. Here's the outlet. Lakeland. Wonder of the 20th century. Death has a dignity all its own. Father, I need help. I'm in terrible trouble and I need help. Don't you remember when you were little? Oh, you and Bill Harper that bring a wire between the two houses so you can telegraph to each other? You'll remember the Morse code? Darkness is visiting me. All that I see, absolute horror. I cannot live. I cannot die. Back to myself. Fighting my holy self. It's Morse code. For what? SOS. Help. Last one. Taking my sight. Taking my feet. Taking my hearing. Taking my arm. Taking my leg. Taking my soul. Everyone life in hell. What's he say? It kill me. Over and over again. Kill me. Oh, God. He's making it here. Don't you have some message for him, Padre? He's the product of your profession. Not mine. Kill me. I'm asking you to kill me. Thank you. Father. Each man faces death by himself. Alone. Goodbye, Father. Inside me, I'm screaming. Nobody pays any attention. If I had arms, I could kill myself. If I had legs, I could run away. If I had a voice, I could talk and be some kind of company for myself. How did they get it over with and kill me? I could yell for help, but nobody to help me. I've just got to do something. I don't see how I can go on like this. Help me. Help me. Keep the home fires burning while our hearts are yearning. Es una película dura, ¿no? Muy, muy fuerte, como les decía, hace que por dentro uno se estremezca por la crueldad, lo que está tratando. Está hablando sobre la guerra, los horrores de la guerra. No hay belleza en este sufrimiento, ¿no? Entonces, el metal, ¿no? Este grupo Metallica es uno de los grupos más importantes de los 80s. Hace música de contestataria. ¿Contra qué se está rebelando? Lo que estamos viendo, ¿no? Las guerras, sufrimiento. Contra eso, de eso está hablando esa música. Ahora, ¿cuál es la música contestataria? No me digan que el reggaetón, ¿no? El reggaetón lo único que hace es hablar de sexo. ¿Cuál es la música que no la encuentro? Ayúdenme. ¿Dónde está la música que genera revolución? Bueno, no sé. No es mi época, es la de ustedes. ¿Cómo evolucionó Europa luego de la guerra? Después de la guerra, la hegemonía europea en el mundo quedó seriamente debilitada. Hemos estado viendo las clases previas como el colonialismo, el imperialismo, el liberalismo llevaron a Europa
a ser la rectora del mundo. En todos los continentes habían colonias europeas, ¿no? Entonces era la potencia que reinaba en el mundo. El fin de la Primera Guerra Mundial va a ser el fin de esa hegemonía. Estados Unidos, que poseía la mitad de las reservas de oro y era el acreedor, es decir, todo el mundo le debía a él, de casi todos los países europeos, se perfiló como la gran potencia mundial. Miren aquí, acá hay un cuadrito que lo explica bien, ¿no? Mire el Sistema Internacional de Préstamos. Inversiones exteriores en 1919, 6,1, 6,4,5. Acá están. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y otros países europeos, ¿no? Miren, inversiones exteriores en 1919, 6,2, 2,5 reservas de oro de los bancos centrales en 1921. Miren, la cantidad de oro todo va almacenando, ¿no? El 2,5 de todas las reservas se guardaban ¿en dónde? En Estados Unidos. El tamaño de las esferas y las flechas es proporcional, los datos se expresan en miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía, acá nos dice que Estados Unidos poseía la mitad de las reservas mundiales de oro, ¿no? 2,5 mil millones de dólares, ¿no? Francia, ¿no? Menos, Gran Bretaña, pero miren esto es 1919. 1921, miren cómo va cambiando los ejes. Después, acá, reparaciones que debían Alemania en el 1921, ¿no? Gran Bretaña y otros países europeos. Este de aquí, deudas interaliadas al final la guerra, ¿no? Se le debe a Gran Bretaña, se le debe a Estados Unidos, Francia le debe a Estados Unidos, Gran Bretaña le debe a Estados Unidos, ¿no? Entonces, casi todo apunta hacia Estados Unidos. Estados Unidos se va a convertir en la gran potencia en nivel económico mundial y va a surgir una nueva, que es Japón. Japón, que afirmó su supremacía en Asia, y la Unión Soviética también se consolidaron su rol como potencias en ascenso, pero sobre todo Estados Unidos. La crisis en Europa. La adaptación de las economías europeas a la paz fue larga y difícil debido a la reestructuración provocada por la guerra. La inflación y el desempleo. Las guerras son caras, muy caras. No tan solo en el costo de vidas humanas, en el costo económico ¿no? Los países quedan endeudados, sobre todo los que pierden. En la guerra del Pacífico, ¿cuánto nos costó a nosotros recuperarnos? Francia, los destrozos de la guerra, la inestabilidad del franco y la equivocada confianza en el pago de las reparaciones alemanas retardaron el crecimiento de la economía. Francia hacia abajo. Gran Bretaña. La economía británica sufrió un estancamiento debido a su intención de mantener la fortaleza de la libra esterlina frente al dólar. Esta política generó una grave depresión industrial, incrementó el desempleo y dio lugar a huelgas. Gran Bretaña hacia abajo. Alemania, la situación de este país era catastrófica. Ahora vamos a ver un video que habla sobre las deudas que va a tener. Pues el costo de la deuda y las pérdidas territoriales se sumó la indemnización a la guerra. En 1923 ya no pudo pagarle y se produjo una hiperinflación. Para solucionar el problema se implementó el plan Dowes, a través del cual Estados Unidos prestó dinero a Alemania para pagar sus deudas y estabilizar el marco alemán. No habíamos visto en la clase pasada que toda la responsabilidad la tenía Alemania, así que Alemania tenía que pagar todo. Lo cual, cuando vimos el año pasado, después de las guerras napoleónicas, no le pasó lo mismo a Francia, ¿no? Francia también fue el artífice de las guerras napoleónicas, luego de la Revolución Francesa, y a Francia se le condonó todo, se le perdonó todo, ¿no? Entonces, con Alemania hubo una ensañación, obvio que hicieron terribles cosas, pero le estoy poniendo de ejemplo a Francia, que habíamos visto, lo vimos el año pasado cuando veíamos el final de la guerra napoleónica. Francia conservó sus fronteras naturales, hubo restauración monárquica, todo volvió a ser lo mismo, pero en el caso de Francia, Alemania, en esta situación, no era solamente que pierda, hay que humillarla.
democracias y totalitarismos, ¿no? Entonces ahí es que van a nacer, este va a ser el germen en el cual van a aparecer los totalitarismos, que vamos a verlos ampliados en la próxima clase, si no me equivoco, donde vamos a hablar sobre el fascismo italiano y el nazismo alemán, para culminar con la Segunda Guerra Mundial. A pesar del consenso que ganó la democracia constitucional como la mejor forma de gobierno, luego de la guerra, este sistema entró en crisis. ¿Qué sistema? La democracia. Un factor que explica esta inestabilidad era el temor de la expansión del comunismo, ¿no? Que la gente puede votar por los rojos, nos van a quitar todo, ¿no? Este temor se produjo reacciones defensivas a través de la implementación de regímenes autoritarios y a la represión de los movimientos revolucionarios comunistas. En Alemania, por ejemplo, la República del Weimar reprimió con dureza al movimiento espartaquista. Por ello, en países de débil tradición democrática, los gobiernos totalitarios tuvieron buena acogida, pues se presentaron como salvadores de la dignidad y seguridad nacional. Italia y Alemania, ¿no? Poca tradición, hemos visto que eran nuevos, lo vimos cuando hemos empezado la materia, la unificación de Italia, la unificación de Alemania, no tenían la tradición que tenía Francia o que tenía Inglaterra como repúblicas. Eso le va a jugar en contra a Italia y Alemania y lo van a ser protagonistas para la mala, para la Segunda Guerra Mundial. Los tres típicos totalitarismos de la época fueron el fascismo italiano, el nazismo alemán y la dictadura comunista implantada por Stalin en la Unión Soviética. Totalitarismo. No tan solo Italia y Alemania, sino también en la Unión Soviética, la clase pasada que vimos la Revolución Rusa. En estos regímenes, el Partido Único tomó el control del Estado y usó su poder para imponer a los ciudadanos cánones de conducta y pensamiento. La libertad, la razón y el derecho del individuo fueron suplantados por la preeminencia de la nación, la raza o la clase. Pero la voz de estas instancias no se manifestaba mediante el voto ciudadano, sino que toda la representación se otorgaba al líder, ¿no? Entonces, totalitarismo. Vamos a ver, miren el mapita de aquí. Miren, 1919, ¿no? Cuando ha terminado la Guerra Mundial, casi toda Europa son democráticas, ¿no? Toda Europa son regímenes democráticos, regímenes constitucionales, pero no democráticos, España, ¿no? Los países Balcanes, régimen dictatorial, Hungría, pero casi todos son, bueno, Rusia comunista, ¿no? Casi toda Europa podemos verlo regímenes democráticos. Miren para el año 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El centro de Europa ya no son regímenes democráticos, sino son regímenes fascistas. La democracia solamente se ha enquistado en los lugares en donde tenía prevalencia antes de el siglo XX. Y también vamos a encontrar regímenes dictatoriales. Mire, se van a ampliar. Acá tan solo están Hungría y Turquía. Acá miren, España, Portugal. Miren, toda la zona que limita con Rusia, toda la Europa del Este, se va a convertir en régimen dictatorial. Así estaba Europa previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo va a ser la Unión Soviética? Que hemos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Unión Soviética? Estamos viendo, porque tenemos que entender cómo van a llegar después a la Segunda Guerra Mundial. Luego del triunfo de los bolcheviques, vimos en la clase anterior, el ejército blanco contra el ejército rojo, lo que eran los mencheviques se convierten en el ejército blanco, lo que eran los bolcheviques en el ejército rojo, vencen los bolcheviques, ¿no? Una vez que vencen los bolcheviques, lo vencen con Lenin. Lenin muere un poco tiempo después, no lo designa, el Partido Comunista designa a Stalin, que va a ser su sucesor, y se vuelve un genocida. El Estado soviético se convirtió en una dictadura totalitaria. Los otros partidos fueron proscritos y se prohibieron las tendencias dentro del propio partido. Partido único. Solamente hay un partido único, que ese partido es el único que puede llegar al poder, y en el partido único solamente hay una tendencia, que es la tendencia comunista. No se permite ninguna otra ideología. Nadie puede pensar distinto.
Eso era la Unión Soviética, en eso se convirtió el comunismo. En vista de que los largos años de guerra habían arruinado al país, Lenin propuso un retroceso táctico e implementó una nueva política económica. Eso lo vimos en la clase pasada, la NEP. Este programa proponía un modelo que mezclaba elementos capitalistas y comunistas. La pequeña industria y la propiedad rural quedaban en manos privadas, mientras que el Estado mantenía el control de las grandes industrias y de los bancos. Asimismo, el aislamiento diplomático de la Unión Soviética empezó a disminuir, y en 1924 Francia y Gran Bretaña reconocieron a sus gobiernos. Además, se puso en marcha un programa ambicioso de alfabetización e instrucción, ¿no? La nueva política económica, la NEP, lo vimos en la clase pasada. ¿Qué pasó una vez que muere Lenin? Tras la muerte de Lenin se dieron pugna por la sucesión en la cúpula del partido. Habían dos grandes. Les hablé de un gran pensador, Trotsky. Otra hubiese sido la historia si Trotsky hubiese llegado al poder. Lo que habla Trotsky, para entender la revolución rusa en su totalidad, hay que leer el libro de Trotsky, ¿no? Los protagonistas de esta disputa van a ser León Trotsky y Joseph Stalin. El que venció va a ser este último, Stalin, que su nombre no es Stalin, ¿no? Su nombre era Joseph Dugasliv, ¿no? Que se va a llamar Stalin. Stalin significa acero en ruso, ¿no? Como en inglés significa steel. Tiene muchos parecidos el acero. En el que venció este último. Poco a poco, Stalin acaparó todos los poderes e instauró una dictadura personal. Stalin pensaba que para difundir el marxismo a escala mundial era necesario primero afianzar el poderío soviético, por lo cual impulsó la industrialización de su país. Miren lo que va a necesitar para que el país se pueda desarrollar. Industrialización. Con la clase que empezamos en Historia Universal en cuarto de secundaria. En 1931, Stalin puso en marcha un programa de colectivización agraria y desarrollo industrial totalmente centralizado y planificado, y la propiedad privada fue abolida. Planes quinquenales, en esto es que se va a basar su economía. Desde 1927, así como lo hace ahora el gobierno chino. Cuando uno quiere ver lo que está haciendo China, tiene que ver su plan quinquenal, ¿no? Léanlos, revísenlos, van a ver hacia dónde quiere ir la China. No, porque lo logran, de verdad estos países con estos regímenes lo logran, porque nadie piensa, solamente hay que hacer lo que dice el Estado. Stalin promovió la idea de que el Estado debía planificar la economía. Por ello se creó el Gosplan, organismo encargado del diseño y organización de cada plan quinquenal, pues duraban 5 años. Estos planes se fijaban objetivos económicos que debían conseguir los recursos que se usarían para lograrlos. Su objetivo era alcanzar el desarrollo industrial y hacer que la Unión Soviética fuese autosuficiente en los ámbitos agrícola y militar. Miren cómo va creciendo, ¿no? En carbón, la energía, miren el petróleo, miren todo crece, el acero, la electricidad, ¿no? Cómo va creciendo todo, de verdad funcionó en un inicio. La sociedad en los años 20. Antes de ver esto, quiero que veamos un video sobre lo que era el mundo de las posguerras. Aquí está. 1919-1925. La paz, firmada en Versalles, supuso el fin de la guerra, pero nada más. La situación social seguía siendo la misma, con una agravante: los muertos y los mutilados, las fábricas destruidas y las ciudades asoladas. Allí estaban además borrados, casi desaparecidos, los puertos, los caminos, las vías férreas y el campo. El olor acre a pólvora seguía en el aire, y las mascarillas de algodón contra el gas venenoso permanecían en la retina de quienes habitaron las trincheras del Marne y de Verdún. Europa mostraba las cicatrices de una guerra brutal y ofrecía el aspecto de un inválido gigante que surgía de entre las humeantes ruinas. A ese cuadro desolador se unió muy pronto la subida de precios, el estancamiento de salarios y el paro derivado de la desmovilización. Las secuelas del desastre vivido serían el caldo de cultivo para el desorden político y la intranquilidad social.
El aparente éxito de la Revolución Rusa envalentonó al proletariado. La izquierda hizo creer que la hora de la redención obrera había llegado y se disparó la lucha por el poder entre el sindicalismo de izquierdas y la autoridad establecida. La consigna sindical de las facciones anarquizantes, que proliferaron por doquier, fue crear desorden en calles y fábricas, y las organizaciones de credo marxista provocaron huelgas sin otro fin que la desestabilización. El panorama era sorprendente. En la Francia de la Tercera República, el regreso a la normalidad se produjo con cierto optimismo. Georges Clemenceau, que dejó el poder en 1920, estableció la jornada de 8 horas. Sin embargo, la Confederación General de Trabajadores soliviantó los ánimos de los ferroviarios y fomentó actitudes de rebeldía que, de no haber sido por la habilidad de Alexandre Millerand, jefe del gobierno del presidente de la República entre 1920 y 1924, hubieran deparado un final desastroso tras la infiltración del marxismo en áreas estratégicas de la nación. La firmeza ante la minoría sindical era lo único que podía evitar el caos también en Inglaterra, donde las trade unions iniciaron en 1919 una huelga salvaje en los ferrocarriles, seguida por los mineros y después por todos los demás. La conferencia de paz comenzó el 18 de enero de 1919 en el Palacio de Versalles. El político francés Georges Clemenceau presidía las sesiones. Los vencidos no fueron invitados. Junto a las deliberaciones de los delegados, la acción determinante para sacar adelante la conferencia fueron los pactos secretos en los que los grandes se repartieron el mundo, dividido allí en áreas de influencia. El 28 de junio de 1919, en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, los aliados y Alemania firmaron la paz. Más que pactarse, se imponía un orden mundial nuevo. En España, el obrerismo extremista mantuvo desde 1918 a 1923 una lucha con la patrona. A esto se unía la pugna entre los diversos sindicatos que llenó el país de discordia y terrorismo del que fue víctima el presidente del gobierno, Eduardo Dato, asesinado en 1921. A las dificultades creadas por los socialistas, que emprendieron una campaña de agitación social que desestabilizó el país, se unió el problema del nacionalismo. El malestar amenazaba con hacerse crónico. Las cosas fueron de mal en peor, y todos vieron como irremediable la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. El dictador, persona sensata, se impuso a la oligarquía de los partidos más que a la voluntad del pueblo. Después de todo, el gobierno de García Prieto no había solucionado nada. A su vez, en el ámbito de la gran diplomacia europea, el 10 de septiembre de 1919 se firmó en Saint-Germain-en-Laye la paz con Austria. Se cedía a Italia el Tirol del Sur, Trieste e Istria, así como parte de Dalmacia, Carintia y Carniola. Se reconocía la independencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Austria-Hungría desaparecía prácticamente. En Hungría, el golpe de Estado comunista de Béla Kun, que en 1919 se hizo con el poder, fue abortado. Allí la caída de la monarquía austrohúngara era irreversible, a pesar del intento de restauración de Carlos de Habsburgo en octubre de 1921. En noviembre de 1920, 42 naciones se reunieron en Ginebra para hacer honor al punto 14 del programa de Thomas Woodrow Wilson, crear la Sociedad de Naciones. Wilson no consiguió que su país aprobara el ingreso en la sociedad. El senador Henry Cabot se oponía y no logró convencer al Senado. La naturaleza de la población norteamericana dificultaba los acuerdos. Los ciudadanos de origen alemán estaban descontentos con los resultados de la guerra, y los irlandeses americanos le acusaban de no haber presionado a Inglaterra para que Irlanda obtuviera la independencia total del Reino Unido. Era natural que el clima de inestabilidad que afligía al mundo provocara cansancio y condujera a la implantación de regímenes dictatoriales. En el ánimo de muchos, todo parecía mejor que la llegada de totalitarismos como el implantado en la Unión Soviética. Incluso la dictadura fascista parecía un mal menor. El totalitarismo se extendió desde Bulgaria, con el golpe militar de Franco en junio de 1923, a repúblicas iberoamericanas como Bolivia o Argentina. Pronto iba a recorrer también España, Italia, Alemania, Portugal, Polonia y otros países alrededor.
También la situación italiana hizo crisis en 1921 y, como en España, la huelga general fue seguida de campañas terroristas sin más fin que humillar al gobierno. Italia acababa de enterrar a 500.000 de hombres y tenía que atender a 500.000 heridos de guerra. Este trágico balance no había sido gratuito. Le había costado endeudarse en más de 4.000 millones de dólares que tenía que devolver a Estados Unidos y a Inglaterra. Pero eso no era lo más grave. El rendimiento industrial decayó, apareció la inflación y luego el paro, el hambre y la conflictividad social debida en parte a la decepción que supuso el Tratado de Paz de Versalles. Se había ganado la guerra y se había perdido casi todo lo demás. Se habló de victoria mutilada. Benito Mussolini iniciaba su carrera en Milán, donde en marzo de 1919 se proclamó el partido fascista bajo los apellidos de republicano, socialista y demócrata. Mussolini, que había sido pacifista y antipacifista en un breve espacio de tiempo, era venal y peligroso. En los facci di combattimento, o escuadras de acción, había de todo: excombatientes de buena fe, maleantes y facinerosos. A pesar de todo, cuando en noviembre de 1919 hubo elecciones, el fracaso fascista fue sonado. En 1921 se fue de nuevo a las urnas y Mussolini, que ganó terreno, fundó el Partido Nacional Fascista a finales de aquel año. Como en el resto de Occidente, la oleada de algaradas callejeras no cesó. En agosto de 1922, la huelga general convocada por anarquistas y socialistas movió a Mussolini a lanzar un ultimátum. Si el gobierno no resuelve los problemas, él lo hará. 2 meses después marchaba sobre Roma y era proclamado duce por millares de camisas negras. Ya era tarde para todo. En el campo de la ciencia se llevaron a cabo experimentos trascendentales. Entre 1919 y 1922 se comprobó la curvatura de los rayos luminosos de las estrellas y se encontró explicación al corrimiento del perihelio del planeta Mercurio, y las teorías de Newton todavía vigentes quedaron obsoletas. Las teorías de Einstein eran acertadas. El estudio de la constitución del átomo inauguró una nueva era. Einstein, que ya había previsto el principio de la relatividad general, explicó que la cuarta dimensión del universo era el espacio-tiempo. Según él, el tiempo se curvaba en contacto con la materia, lo que demostraba que el espacio no era infinito y que permanecía inmóvil y lleno de materia. En 1921 se otorgó a Einstein el premio Nobel por sus trabajos sobre los efectos fotoeléctricos. Ahora el macrocosmos aparecía distinto a como el hombre había imaginado. Los cuerpos celestes eran partículas en suspensión en un mundo que se curva. Junto a estas consideraciones relativas al mundo de lo pequeño, el espacio se agigantó. El hombre se asomó a otras galaxias. En 1924, Edwin Powell Hubble creó el mayor telescopio conocido hasta entonces y agrandó la visión de la nebulosa Andrómeda, localizando en ella una serie de novas. Se empezó a hablar de estrellas extragalácticas. En Irlanda, George Frederick Dick y su esposa Gladys descubrieron el estreptococo causante de la escarlatina y diseñaron una prueba cutánea para su diagnóstico. El ámbito de la ciencia médica se amplió con la aparición de la neurocirugía, iniciativa de Harvey Cushing. Los Estados Unidos tenían la vista puesta en resolver los problemas domésticos y nadie quería aventuras. Al final de la guerra se reconvirtió la industria y miles de contratos fueron cancelados. El regreso de las tropas aumentó el desempleo y disparó la inflación. La emigración interior negra a los estados norteños elevó la conflictividad social. 1920 fue año electoral. Ganó el republicano Warren Harding, hombre sensible al aislacionismo, aspiración recurrente en Norteamérica. Sin embargo, no era fácil mantenerse alejado de los asuntos del mundo, dado el papel hegemónico de los Estados Unidos tras la guerra. A partir de 1918, la prosperidad era evidente. Norteamérica había salido robustecida de la contienda junto con Japón. Había ganado la guerra militarmente, pero también en el ámbito de la política, la economía y la industria. Sus empresas se modernizaron y el país se convirtió en el más competitivo del mundo. Se promulgó en 1920 una de las enmiendas a la Constitución más pintorescas de la historia, la Ley Seca. Se prohibía elaborar, importar y consumir bebidas alcohólicas
a las que los prohibicionistas achacaban los males del país. El número de destilerías clandestinas, fabricantes y establecimientos ilegales creció por doquier. El Canadá y los países caribeños hicieron su agosto y el crimen organizado vio la posibilidad de hacer negocio. Al Capone se trasladó a Chicago, desde donde dirigía su emporio del alcohol, la prostitución y el juego. Otra resolución legal negativa fue aprobada por el Congreso en 1921, el llamado Johnson's Act, que limitaba la afluencia de inmigrantes. En 1923 solo se permitía la entrada a un 2%. Eran medidas racistas encaminadas a frenar la afluencia de asiáticos, italianos y griegos a los Estados Unidos. El racismo estaba presente en todos los ámbitos de la vida. En 1919 aún era posible ver en los teatros del sur el linchamiento de un negro como si de un espectáculo se tratara. Durante la contienda, Inglaterra realizó grandes sacrificios, sobre todo financieros. De aquel esfuerzo, que terminó en victoria militar, salió de hecho una derrota para la Gran Bretaña, que no volvería a ser la potencia económica predominante. Su emporio de la hulla carecía de interés en un momento en el que la energía con futuro era el petróleo, y su metalurgia, su maquinaria industrial y sus instalaciones fabriles quedaron obsoletas, incluida la potente industria textil. El Reino Unido iba a pasar a un segundo plano tras la pujanza comercial de los Estados Unidos y el Japón, cuyo liderazgo ya estaba perfilado. El panorama descrito no inquietó al principio al gobierno conservador de Lloyd George, salido de las elecciones de 1918, las primeras en las que votaron las mujeres. La obsesión política se centró en torno al problema irlandés y nadie parecía dar al incremento de las cifras del paro la importancia que tenía. El paro aumentaba y a la política proteccionista del gobierno los laboristas oponían un programa de socialización. Los problemas con Irlanda, que consiguió la independencia, no se acabaron, ya que el ala extremista del Sinn Féin prosiguió la lucha para conseguir el dominio de toda la isla. Entre tanto, en los Estados Unidos, Harding tenía sobre la mesa varios asuntos urgentes. Uno era muy arduo: reducir el tamaño de las marinas de guerra de las distintas potencias del mundo y amortiguar la creciente tensión en el Pacífico. En la conferencia de Washington, en noviembre de 1921, se instituyó el Two Powers Standard, la política de los dos poderes, que a nadie contentó, y en abril de 1922 se convocó la conferencia de Génova. En ella, Alemania reconoció a la URSS, único logro positivo de aquel encuentro. Por lo demás, las diferencias entre Inglaterra y Francia aumentaron. En Europa, la situación económica de la posguerra fue crítica, aunque tenía a su favor un hecho positivo: la necesidad de reconstruirlo todo. Así, entre 1919 y 1920, hubo un periodo de expansión que fue posible gracias a los préstamos comerciales norteamericanos. Pero cuando en 1921 las propias necesidades internas de los Estados Unidos hicieron imposible continuar con ellos, la crisis irrumpió con fuerza, sobre todo en Alemania. Bien, terrible, ¿no? Qué fea época para vivir. Bien, quiero que vean, este es un video, cómo sonaba la música clásica en la época de los 20. Hay una ópera que se llama Wozzeck, el Wozzeck es de Berg, ¿no? Y se llama Wir arme Leute, ¿no? Nosotros, los pobres. ¿Quiénes van a la guerra? Los pobres. ¿Por qué luchan las guerras? Esta ópera es contundente y lo que trata, ¿no?
auf die moralische Art man hat auch sein Fleiß. Ja, wenn ich ein Herr wär und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Augenglas, könnt schon im Reden, ich wollte schon tun. Es muss was Schönes sein, die Tugend, Herr Hauptmann, aber ich bin ein armer Kerl. Unsereins ist doch einmal unsinnig, dieser uns der Vater Welt. Ich glaub, wenn wir in den Himmel kämen, so müssten wir helfen. Bien, ese es el Bossec, que trata sobre justamente unos muchachos que regresan de la guerra. Es desoladora la música, ¿no? Es así, es una época complicada para haber vivido. Pobres nuestros abuelos. Los locos años 20, ¿no? Para sopesar lo que estamos viviendo necesitamos, ¿no? Ponerlo demasiado deprimente, debe estar diciendo más de alguno, el profesor y sus clases deprimentes. Los años 20 fueron otra cosa, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Le van a llamar los locos años 20, no por las puras. ¿Cómo era la sociedad occidental en los años 20? Durante la década de 1920 los países europeos se recuperaron progresivamente, lo que determinó una época de prosperidad, al menos para la burguesía y las clases medias, que se tradujo en cambios de estilo de vida, no para el proletariado, ¿no? Para los pobres la pasamos muy mal, pero la burguesía y las clases medias, ¿no? La pasaban bien. Quiero que después veamos una película para ver cómo era ese sentimiento, ¿no? De riqueza, lo que ansiaban. La sociedad de masas. Durante la primera mitad del siglo XX se consolidó la sociedad de masas. Nosotros somos la sociedad de masas. ¿Cuáles eran sus rasgos? La creciente participación de la población en la política, gracias al desarrollo de los medios de comunicación, prensa y radio, y a la generalización del sufragio universal. Además, se consolidó la clase media. El desarrollo de los partidos de masas. Hasta ese entonces la política era dominada por dos pequeños partidos dirigidos por una élite. Con el surgimiento de los partidos políticos de masa, amplios grupos sociales se incorporaron en la vida política, sobre todo los partidos socialdemócratas. La aparición de la sociedad de consumo. La mejora del nivel de vida permitió que las masas disfrutaran del confort, antes reservados a la élite, alimentación de calidad, viviendas confortables con calefacción, sanitarios, luz eléctrica, vestimenta variada. Antes de esto, pensar que una casa tenga calefacción o baño público o luz eléctrica era un lujo. El surgimiento de un nuevo concepto de ocio. Favorecido por la reducción de la jornada laboral, triunfaron nuevos espectáculos como el cine, los deportes de masas y la música popular. Los felices años 20, ¿no? Esta traducción, ¿no? Es de Happy 20 Years, ¿no? Los locos años 20. Pero bueno, the crazies. Los años 20 fueron una época de consumo y exceso. Consumo y exceso. Junto con los altos niveles de refinamiento, exquisitez o vanguardia, se abrieron las puertas para el disfrute masivo de espectáculos, deportes y manifestaciones culturales. Tras borrar el dolor de tanta muerte, se deseó disfrutar, ¿dónde estamos? Perdón. De una vida despreocupada, desmesurada y rápida, sin temor a los excesos que implicaban. La sociedad de esta época pasó a ser predominantemente urbana. Para cubrir las necesidades de sus habitantes aparecieron los mercados centrales y los grandes almacenes, además cafés y restaurantes, así como las salas de esparcimientos y espectáculos.
ampliaron sus superficies. También se construyeron estadios para acoger a las grandes masas que practicaban y sobre todo disfrutaban contemplando los deportes. Miren, ¿para qué se realizaron estas cosas, no? Darle pan y circo a la gente. Los edificios multifamiliares incorporaron instalaciones antes reservadas a la clase alta, sanitarios, cocinas y ascensores. La masiva demanda de ropa y calzado hizo nacer la confección en serie de revistas de moda, uniformando a las clases medias e introduciéndolas en el mundo de la moda, ¿no? ¿Cómo era en Estados Unidos? Que Estados Unidos es un lugar para su función de compartir está en pausa. Perdón, quiero ver si está bien esto. Sí, estoy grabando. Perdón. ¿Cómo era en Estados Unidos? En Estados Unidos, la prosperidad y rigorismo, ¿no? En la década de los 20, Estados Unidos se convirtió en el país más rico del mundo. En este periodo estuvo en manos de gobiernos republicanos que tenían una visión social conservadora y una política exterior aislacionista. Es propio del Partido Republicano. Recordemos que en Estados Unidos hay dos partidos fuertes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Demócratas van a ser en la última década, por ejemplo, que acaba de ganar Joe Biden, y republicano Trump. El demócrata fue Obama, republicano fue el anterior, George Bush, ¿no? Entonces siempre se alternan en el poder estos partidos políticos. En el aspecto económico, pero el Partido Republicano busca esto, una política exterior aislacionista, no hacen guerras, ¿no? Intentan no hacerlas, los demócratas hacen guerras. En el aspecto económico aplicaron un liberalismo absoluto, porque son republicanos, es otra de las vertientes republicanas, el liberalismo. Esto permitió la expansión de la producción y del consumo. Los sectores que más contribuyeron al crecimiento van a ser la construcción, la industria automotriz y la electricidad. Sin embargo, desde 1925, el aumento descontrolado del crédito para aumentar la demanda interna reforzó los movimientos especulativos de la bolsa de valores y se abandonaron las inversiones productivas. Vamos a dedicarle una clase particular a este tema porque quiero que veamos el crack del 29. Para que lo podamos entender, tenemos que entender lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es el crack del 29? Es la mayor, todo esto que estamos viendo ahora como una sociedad rebosante se va a la bancarrota. Las medidas tomadas contra la especulación no fueron eficaces, lo que anunció la crisis del 29. Las reacciones ultraconservadoras. La prosperidad económica tuvo como contraparte un avance del conservadurismo moral y político. Sus principales manifestaciones van a ser el racismo y el prohibicionismo. Quiero que antes de leer esto veamos el penúltimo video. Vamos a terminarlo con un video alegre, no se preocupen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El mundo entre guerras. Muy buenas a todos. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre los felices años 20, un calificativo que admite muchos interrogantes. Primero porque este fenómeno se ciñe más bien a los Estados Unidos y no a Europa. Y también, como veremos más adelante, porque esta década culminará en una enorme crisis económica conocida como la Gran Depresión. Lo cierto es que tras la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, la hegemonía económica mundial se traslada de Reino Unido a Estados Unidos, siendo Nueva York quien sustituya a Londres como el principal centro financiero internacional. Si hacemos memoria, esto se justifica por el papel desarrollado por Estados Unidos, siendo en gran medida el responsable de la victoria de la Triple Entente, en especial cuando Rusia se desvincula y abandona el frente oriental, que había permitido acorralar a los países de la Triple Alianza, en especial a Alemania. De hecho, la aparición en escena de Lenin durante la Revolución Rusa no fue casual, ya que éste actuaba como agente financiado por Alemania, cuya estrategia consistía precisamente en impedir que el frente ruso permaneciera por más tiempo activo en el conflicto. Como ya vimos en la unidad anterior, las economías europeas tuvieron que enfrentar una larga y difícil situación, ligada a la reconstrucción tras la Gran Guerra. Pero la crisis fue especialmente aguda o fuerte en Alemania. Los tratados de paz, en especial el de Versalles, obligaban a este país a pagar las reparaciones de guerra al ser considerada como la principal culpable del conflicto.
Esto tuvo como consecuencia una subida espectacular de los precios y que el marco alemán experimentara la mayor devaluación de su historia, llegando a niveles en los que un dólar valía 4,2 billones, sí, con B, de marcos alemanes, fenómeno conocido como hiperinflación. De ahí que no nos extrañe contemplar estampas de la posguerra alemana en la que los niños juegan con fajos enormes de billetes debido a su escasísimo valor. A partir de 1924, Europa atraviesa una ligera recuperación, gracias en gran medida a los préstamos concedidos por Reino Unido y sobre todo por Estados Unidos, el cual se convertirá en el principal tenedor de deuda europea tras la guerra, lo que sumado al hecho de que su territorio no sufriera daños, hizo que la economía estadounidense experimentara una década de crecimiento económico sin precedentes, conocida como los felices años 20. De esta forma, entre 1922 y 1929, en Estados Unidos se produjo un gran crecimiento industrial, especialmente en sectores como el automovilístico, eléctrico, electrodoméstico, petroquímico y de la construcción, entre otros, gracias a la implantación y desarrollo del trabajo en cadena, la producción estandarizada y la creación de grandes grupos empresariales capaces de realizar fuertes inversiones de capital. Como consecuencia, aumentó el nivel de vida y surgió la denominada sociedad de consumo, extendiéndose muchos de sus bienes a las clases sociales modestas que, por ejemplo, disfrutaron por primera vez de ascensor, calefacción o luz eléctrica. Al mismo tiempo, tuvieron acceso a múltiples electrodomésticos y a los automóviles, que conocían gracias a la publicidad y que pudieron costearse gracias a la financiación o compra a plazos. El famoso modo de vida americano se hizo famoso y se extendió por el resto del mundo. Paralelamente a esta sociedad de consumo, triunfaron también nuevas formas de ocio, como el cine, los cabarets, los deportes de masas y la música popular, tango, charleston, jazz, y por otro lado, la prensa y la radio tuvieron un gran desarrollo y combinaron la función informativa con la recreativa, tal y como hoy sucede con la televisión e Internet. Pero también prosperaron las familias del crimen organizado, que se encargaron, entre otras cosas, de gestionar el contrabando de licor y las salas ilegales de juego y bebida, ya que en 1919 se había declarado la ley seca en Estados Unidos. Aparecen así los gángsteres o grandes figuras de la mafia americana, como Al Capone. Otro aspecto importante que tendrá continuidad en esta época será el movimiento sufragista, que ya arrancó a finales del siglo XIX y que no solo reclamaba la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres en todos los oficios y profesiones, sino también el reconocimiento de su derecho al voto. Para reivindicar sus ideas, las sufragistas organizaban manifestaciones y desfiles o irrumpían en mítines políticos, lo que a veces desembocaba en enfrentamientos con la policía. No obstante, también existió un movimiento antisufragista, entre cuyos miembros también había mujeres, que consideraba que la única función en la vida de una mujer es ser esposa y madre, es decir, cuidar de su marido y de sus hijos, criticando e incluso ridiculizando la lucha femenina. Volviendo a Europa, nos encontramos con una situación muy distinta a la euforia que estaba experimentando la sociedad estadounidense. La tensión entre Francia y Alemania iba en aumento, ya que las durísimas medidas aplicadas a Alemania terminaron por estrangular su economía, haciéndole imposible hacer frente al pago de las reparaciones de guerra a Francia, y esto, a su vez, impedía que Francia pudiera pagar la deuda contraída con Estados Unidos. Ante esta situación de colapso, en enero de 1923, el ejército francés ocupó el Ruhr, una importante región alemana productora de carbón y acero, con el objetivo de explotar en su beneficio estos recursos. La respuesta de los trabajadores alemanes no se hizo esperar y se declararon en huelga, lo que agudizó, aún más si cabe, la maltrecha economía alemana. Para desbloquear este círculo vicioso de deuda, Estados Unidos puso en marcha en 1924 el llamado Plan Dawes, por el cual Alemania recibía financiación por parte de Estados Unidos, lo que le permitía seguir pagando la deuda a los países europeos y estos, a su vez, a Estados Unidos. Aunque esta medida no mejoraba la situación económica de Alemania, apaciguó temporalmente las relaciones internacionales con Francia, lo que se tradujo en la firma del Tratado de Locarno en 1925, por el cual Alemania reconocía sus fronteras con Francia y Bélgica, tal y como éstas habían sido fijadas en la Paz de Versalles. En compensación, un año más tarde, en 1926, Alemania será admitida en la Sociedad de Naciones, la cual, como vimos, será la antecesora de la actual ONU.
Este clima de concordia y entendimiento entre países llegó incluso a hablar del espíritu de Locarno, el cual pareció confirmarse en el Pacto Bryan-Kellogg en 1928, en el que los firmantes rechazaban la guerra como medio para resolver los conflictos internacionales. Sin embargo, como veremos más adelante, lejos de huir de la guerra, se fue allanando el camino para la llegada de una terrible y devastadora Segunda Guerra Mundial. En la descripción del vídeo os dejo... Bien, ya nos sirve más o menos para darnos un panorama general de lo distinto que eran los años 20 en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos sí eran locos de verdad. En Europa la estaban pasando mal porque estaban viviendo lo de la guerra, las consecuencias de la guerra. Las reacciones ultraconservadoras. Primero el racismo, que hasta ahora se sigue en Estados Unidos. Acá vamos a ver a John Boyd, si no me equivoco se llamaba el chico que hablábamos hace unos meses, que fue muerto por la policía en Estados Unidos. El racismo. Esta actitud se manifestó principalmente contra la población negra y los inmigrantes. Hacia 1920, la poderosa organización racista Ku Klux Klan contaba con más de 4 millones de miembros, que defendía la idea de una nación de blancos, anglosajones y protestantes. Sus víctimas eran negros, católicos, judíos y en general los inmigrantes. La xenofobia de la sociedad norteamericana estimuló políticas de restricción a la inmigración que impusieron cupos de inmigrantes. Y la segunda reacción ultraconservadora va a ser el prohibicionismo. Esta corriente propugnó la aprobación en 1920 de la Ley Seca. ¿Qué era la Ley Seca? Una ley que prohibía la producción y venta de bebidas alcohólicas, con la idea de que así se solucionarían los problemas morales de la sociedad. Qué bueno fuera, ¿no? Que solamente con una ley se solucione todo. Contradictoriamente, la medida estimuló la expansión de la delincuencia y la corrupción. El comercio ilegal del alcohol fue monopolizado por grandes mafias como la del famoso Al Capone. Quería ponerle películas sobre esto, sobre Al Capone, lo del Padrino, ¿no? Pero no me da tiempo, me parece que ya es mucho, el video se está haciendo muy largo. Quiero solamente terminar con un videito que resume los años 20, que es una de las películas más bellas de esta época, que es con una de las mujeres más hermosas en la historia del cine, Marilyn Monroe, cantando, pero es divertida porque hay dos hombres que están detrás de ella, se terminan vistiendo de mujer, es muy graciosa, mírenla. Miren, escuchen cantar a Marilyn. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Daphne, tu amigo te saluda. Tú y él pueden irse a freír espárragos. No olvides tu cita para esta noche, sonríe. Oh. Creo que puedes hacerlo mejor. Ofrécele una sonrisa, parte de tu encanto. ¿Por qué dejo que me hables de estas cosas? ¿Por qué? Somos amigos, camaradas, los dos mosqueteros. No me hables de los mosqueteros. ¿Cómo lo mantendré en tierra? Explícale que te mareas en un yate y llévalo al golf en miniatura. Oh, no me dejaré atrapar en una trampa en miniatura con ese sujeto. Hola, ¿cuál de ustedes es Daphne? El contrabajo. De parte desde la Bocota, de la mesa 7.
es de mí para ti, linda. Vete, pesado. No importa que dejes la puerta cerrada. Tengo llave maestra. Oye, ¿qué haces con mis flores? Las tomo prestadas, te las devolveré mañana. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, the diddly 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 dum, poo poo pee doo. Ya es tarde, no creo que venga. Faltan 5 para la 1. ¿Tú crees que lo olvidó? Bueno, ¿sabes cómo son los millonarios? ¿Estas vinieron para ti? Para mí. ¿Dónde él? No, sí. Me invita para que vaya a cenar con él a su yate. Ir a por mí al muelle. No. Sí. ¿Oíste que dijo sí? ¿No? La película es sobre estos chicos que se enamoran de bueno, uno de ellos se enamora de Marilyn Monroe y quiere, intenta estrategias, se viste de mujer, ¿no? Para seducirla. Pero el contexto, estos son los años 20. Y eso es lo que significa, son los locos años 20, ¿no? Quieren yates, dinero, fortuna, y están recreando un momento de la historia de Estados Unidos. Bien, chicos, el examen la siguiente semana, ya saben, tienen que estudiarlo todo, tienen hasta el día martes, deben estar viendo el día de hoy, el martes, hasta el día de hoy para que me envíen lo que tengo que leer, porque tengo que leerlo previamente para saber lo que ustedes van a hacer del artículo de investigación y del artículo, del artículo de opinión y de la investigación. No se olviden de entregármelo. Para no recargarles este año, esta semana no hay ficha, material de estudio y quizzes solamente. Bien, chicos, espero que la clase no haya sido muy densa. Ustedes me dicen si cambiamos algo. Estoy pensando en ustedes, les extraño mucho, les mando un abrazo fuerte. Y nos vemos el próximo martes en vivo y en directo. Chau.